Hola amigos del arte teatral. Hoy vamos a conversar con un director teatral, un joven director teatral, también es profesor de teatro también, ha hecho compañía en las escuelas, en los colegios donde él ha trabajado, pero que tiene una particularidad que a mí me llama especialmente la atención. Él quiere sacar plenamente del anonimato la dramaturgia y la literatura que tienen las obras de un autor bien especial, un autor chileno, director de la compañía Teatro El Riel, que hizo su carrera principalmente en tiempos de la dictadura, saliendo a terreno, estuvo exiliado por supuesto también, y que él ve, este amigo con el cual vamos a conversar a continuación, ve que es una literatura dramatúrgica valiosa, que debe ser conocida y que desconoce en general en las escuelas, las generaciones jóvenes especialmente. Sobre esto vamos a conversar ahora en Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en Bio Bio TV. Esta semana, en 2 días más, Faiz Machine va a lanzar un libro, porque también es editorialista él, un libro en la editorial Más la Madre de Juan Vera que se llama Teatro Completo de Juan Vera, recopilado, o sea, dedicado a recopilar el seguimiento de toda la biografía literaria y dramatúrgica a Juan Vera, y ha compilado o recopilado en un libro que se va a lanzar, como digo, en 2 días más, no sé si todas las obras de Juan, o al menos aquellas que él consideró las más relevantes. A partir de ahora vamos a conversar sobre Teatro Completo, el libro de Juan Vera. La primera obra, que en forma bastante valiente y también arriesgada, habló de tortura y detenidos desaparecidos durante la dictadura. La humanidad, sufre la humanidad y visualiza lo que está pasando y lo escribe. Un grado de locura ahí también, ¿eh? Una pasión terrible por el teatro. Un actor que trabajaba con la clase obrera. Y se mantenía, digamos, en esa línea, en escribir sobre los obreros, sobre los campesinos, sobre los mineros, sobre los ferroviarios. Muy Brecht, muy Brecht. Cuando una me la quiere, quiere. Y cuando no quiere, no quiere. Eso se lo dijo Juan Vera a Mauricio Rodolés en una estación de tren en Londres. El Teatro El Riel en dictadura fue un teatro activo, valiente. Entonces era un teatro subversivo, de verdad subversivo. Y eran los gritos de la rabia. Siempre estábamos como en tomas de terreno o en tomas de fábrica. Lo estético era un medio, era una excusa para la generación de conciencia de un público. Tiempos de los 90 no fueron fáciles y creo que nosotros seguimos resistiendo. Cuando uno se mete al riel, se mete a todas. Porque para graficar al Juan, cada texto que él decía era poesía. Brindemos con la sangre de nuestros enemigos y vivamos todos en paz. No tengo mucho que dejar, solo un teatro llamado El Riel. Estamos aquí en Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, en Bio Bio TV. Como decíamos, vamos a conversar sobre el libro que se va a lanzar en 2 días más,
titulado Teatro Completo de Juan Vera, fundador y director del Teatro El Riel. Larga trayectoria, prolífico no solamente en el teatro, sino también en la literatura y en la investigación histórica y teatral de Juan Vera. Vamos a conversar con Faiz Machín. Bienvenido a Detrás de las Máscaras, Faiz. Muchas gracias, Leo. Director teatral, recopilador, investigador, en fin. Te ha jugado entero por Juan Vera, para dar a conocer el teatro de Juan Vera, el teatro completo de Juan Vera. Explícanos por qué. Sí, bueno, este proceso ha sido largo. Como tú bien contabas, con el tráiler que se mostró recién, que es del documental, fue parte del proceso de investigación. Nosotros con Editorial Mala Madre empezamos a publicar primero una novela, 5.000 delfines y un túnel, de Juan Vera, escrito a partir de los relatos de los presos de la cárcel pública que se fugaron y de la internación de armas de Carrizal, y Juan Vera hacía talleres de teatro ahí. Y luego empezamos a publicar cuadernillos de dramaturgia y nos fuimos dando cuenta lo contundente, el peso que tenía su literatura. Era una literatura que era muy, tenía un peso era muy contundente y tenía una visión muy interesante, muy crítica del proceso histórico, de la situación del país en dictadura y en los años 90 sobre los contenidos de la memoria. Entonces, nosotros, cada texto que leíamos quedábamos fascinados y bueno, en el proceso de los cuadernillos y de la investigación, en la medida en que Ana María López nos contextualizaba. La actriz integrante de la compañía del Riel, Ana María López. ¿Sí? Ana María López, pareja de Juan Vera y actualmente directora del Teatro El Riel. Ella nos contextualizaba y nosotros empezamos, salió la urgencia de grabar, de empezar a hacer los registros, y en ese proceso se imprimieron 7 cuadernillos de teatro, cuadernillos populares para que la gente tuviera un fácil acceso, y actualmente llegamos al punto de transcribir el resto de los textos que nosotros teníamos a disposición, que pudimos lograr recuperar, y logramos completar 14 textos de teatro. Sabemos que hubieron más textos, pero textos que no existen, por lo menos a nuestro alcance, en papel. Entonces, por eso se llama también Teatro Completo, un panorama de todo lo que se ha recuperado y que nos da una noción de la primera obra que tenemos nosotros. Se llama El Salitre, escrita en Inglaterra en el exilio, bajo un taller de Harold Pinter, lo cual lo hace algo muy importante. Y no solamente fue una tarea para Harold Pinter, sino que una tarea premiada en el curso de Harold Pinter y luego por el Art Council, y con una beca con la cual pudo volver a Chile en plena dictadura, y en ese momento, tratando de insertarse, funda el Riel. Entonces, la primera obra de Juan Vera, escrita en su último periodo del exilio, da cuenta del inicio o sea, es la primera obra de este texto, y después hay textos que muestran todo el periodo de los años 80 y todo el periodo de los años 90, claro. Cronológicamente. Esa fue la visión que quisimos entregar para dar un panorama general al lector. Para la transcripción le hicieron a partir de textos manuscritos de él o escritos a máquina. Hay una mezcla, generalmente máquina. Había muy pocos textos digitalizados, muy pocos. Y el grueso era todo papel roneo o papel, ese papel blanco que también antiguo de máquina de escribir, y todo máquina de escribir, la mayoría, y algunos manuscritos, pero generalmente máquina de escribir. Claro. Bueno, yo he conversado con otros autores mayores que vivieron, por supuesto, la época del 73 al 90. Algunos decían que en ese periodo hubo más teatro que nunca. Teatro de trinchera se le llamaba, teatro popular que recorría las capillas, la vicaría, las poblaciones, las juntas de vecinos, de una forma semi-clandestina de alguna manera, con muy poquitas funciones. Algunos de esos autores o directores y esas obras lograron conocerse
masivamente en esa época en algunos casos y posteriormente, y todo lo que se ha recopilado tratando de recuperar la memoria teatral. En ese sentido, hubo una especie de déficit respecto al teatro de Juan Vera, no ha sido recogido de modo tal de que sea estudiado en la academia, que también es un paso importante. Exacto, eso es algo que debe ser empezado a estudiar ahora. Yo he estado leyendo algunos textos de la época también y me ha sido muy difícil encontrar textos que se refieran al Teatro del Riel, pero súper interesante porque nosotros hicimos unos conversatorios el año pasado en los cuales hablamos con varias personas del teatro de trinchera, como se le decía, y pudimos entender un poco el panorama desde esta entrevista. Y una de las entrevistas fue a Rafael Ahumada, por ejemplo, y Rafael Ahumada dirigió La 504, que es la obra que funda a la compañía Teatro del Riel, y era bien impresionante escucharlo porque él hablaba de funciones en el sector sindical, sobre todo, y hablaba de un público de 100 y tantas personas, dirigentes, vecinos de los sindicatos, y me encontré entre los papeles del Juan Vera una bitácora, y es muy interesante porque la bitácora describe desde el año 82, cuando se estrena La 504, un nivel de ese número de público, 100 y tantas personas, luego 300 personas, 400 personas, 200 personas, funciones muy seguidas una de la otra. Varias funciones en mayo, que fue el estreno, y así durante todo el año 82, todo el año 83, y las obras terminaron en el 84 de esa obra de teatro, las funciones. Entonces, el nivel de movimiento que al parecer había y que no tenía una forma de ser documentado por existir en la contracultura o el trato de base, como se le dice también, para mí es bien impresionante y algo que tenemos que empezar a volver hacia atrás. Claro. Ahora, no solamente se destaca, y lo destacas tú también, yo lo conocí a él, por supuesto, y vi sus obras, y algunas de sus obras, por supuesto, y no solamente lo destacas por digamos así, por su trayectoria personal vinculada a la historia del teatro chileno, sino también por la forma como se especializó, podríamos decir, temáticamente, ¿cierto? Su preocupación especial era hablar sobre la clase trabajadora, o sea, los trabajadores. En el caso del Salitre, la 504 que tú nombras, por ejemplo, hablaba de los ferroviarios. Exacto. Sí, sí, eso es interesante, lo que se puede, y por eso es importante este libro, porque uno puede entender, a diferencia del fenómeno teatral donde el público se enfrenta a una obra y queda con una visión, aquí tenemos la totalidad de un pensamiento, o sea, la globalidad, más bien dicho, de un pensamiento dramatúrgico y las temáticas que él abordaba, que durante todos los 80 la clase obrera, la clase trabajadora y la conciencia de clase, Juan Vera seguía el camino de Luis Emilio Recabarren. Él se sentía un seguidor y sentía que lo que él estaba haciendo con el teatro era continuar con la labor de Recabarren. Entonces, pero además de las temáticas, de la historia, con el Salitre, con los diálogos de la Merced, que trabaja las ideas de la independencia, las ideas del neocolonialismo. Este libro es súper importante porque podemos ver a un autor que ya estaba trabajando con las problemáticas del neocolonialismo, que coincide muchas veces con la visión de José Carlos Mariátegui en los planteamientos de la colonización. Peruano. Exacto. Sí. Y además hay un tema muy importante que tiene Juan Vera, que es la visión de la mujer en la conformación de la clase trabajadora, claro. Y eso proviene netamente de su fuente ideológica, claro. De lo que él leía, de lo que él estudiaba. Y eso es, o sea, la mujer y la emancipación del género dentro de la clase trabajadora, eso es fundamental, y eso son cosas que se pueden absorber de parte de un lector en la medida en que se pueda entregar esta literatura de forma completa. Y luego las problemáticas de la memoria, la desaparición, el exilio, la tortura, la prisión política. Claro. También vamos a conversar sobre todo eso, pero después de una pequeña pausa que vamos a hacer aquí detrás de las máscaras en Vivo Vivo TV.
lunes a viernes, pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes, pasadas las 2 de la tarde. Estamos conversando con Faiz Machín en Detrás de las Máscaras en Bio Bio TV. El tema, el lanzamiento próximo del libro Teatro Completo de Juan Vera, fundador y director del Teatro El Riel, fallecido. Faiz, él murió en el 2002, nació en 1942, si mal no recuerdo. 45. 45. Un tipo murió joven. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Habrá alcanzado a terminar todo el teatro que quería escribir? Yo creo que no. Yo creo que, ¿Sí? yo creo que él siempre, lo que relata Ana María y bueno, las personas que he logrado conocer a través de él es que él escribía constantemente y había una obra inconclusa también que estaba recién no alcanzó a escribirla, y eso se llama La estatua bajo el mar. Estatuas bajo el mar. Sí, sale mencionada en el documental. El documental está liberado en YouTube por si se interesan en verlo. Y ese texto quedó escrito en un cuaderno, pero no era publicable porque... No lo desarrolló. No se logró, claro. Yeah. Y era muy interesante la imagen que él proponía porque tenía que ver con los desaparecidos. Era los que lanzaron... Al mar, al sí. mar, Sí, era el proyecto, ¿cómo le llamaban? El proyecto Televisores, creo que se llamaba ese. Sí. Que desenterraron cuerpos en diferentes lugares y los tiraron con un helicóptero del ejército. Exacto. Al mar. Claro, lo que decían Ana María justamente y Marcela es que Juan Vera siempre decía que los desaparecidos iban a aparecer por sus medios, no buscándolos, sino que... Y luego coincide eso con lo que pasó con Marta Ugarte, que claro, ella apareció en Los Molles. Exacto. La profesora, profesora. Y claro, él falleció en el proceso del montaje de la obra Rayados. Fue uno de los dos fondar que ganó el Riel en toda su trayectoria, y Juan Vera fallece en el medio de este proceso, y el Riel siguió trabajando y montó la obra sin la presencia de Juan Vera. Y claro, no alcanzó a ver su obra montada, que es la última obra de su trabajo teatral, pero hubieron otras que no se montaron. Claro. En las universidades hay investigadores teatrales. Uh-huh. Hay investigadores teatrales. ¿A qué se debe, crees tú, que no hayan considerado el teatro desde el punto de vista de la investigación teatral académica, o sea, ser presentada, ser utilizada como material de investigación y de estudio en la sala de clase, en las escuelas de teatro universitarias? En el caso de... Sí, ¿a qué crees tú? ¿A qué se debe esta especie, se comilla, olvido? La temática, una valoración de su nivel dramatúrgico, ¿qué? No, yo creo que primero, claro, hay que hacer, yo creo que es un trabajo por capas. En el caso de Juan Vera, yo creo que este es parte del proceso de ponerla a disposición. No. Como tú piensas que una primera piedra, un primer peldaño de un proceso en que... Sí. ¿Estás haciendo gestiones tú para eso también? Estamos en el proceso, sí, estamos en el proceso porque yo creo que lo primero es el hecho de que exista el texto publicado, editado y publicado. Yo creo que es como el primer paso para poder, el primer peldaño, como dices tú, para poder dar esos siguientes pasos. Y yo creo que por un lado
el hecho de que no haya acceso a los documentos, y por lo mismo hay que armar un archivo y hay un proceso detrás. Yo creo que hay un proceso detrás para que esto tenga acceso a la gente, acceso a las escuelas, y que se pueda estudiar por las nuevas generaciones de teatro e incluso escolares. Yo creo que, y en ese sentido es el convencimiento absoluto de lo necesario que es la dramaturgia de Juan Vera en relación a lo que puede entregar con respecto a su generación. Yo creo que la dramaturgia de Juan Vera es particularmente especial, y no es que sea un equiparar con otros dramaturgos, pero sí también, leyéndolo, uno puede entender que entrega elementos que otros dramaturgos no logran entregar. Entonces, yo creo que por eso es fundamental, es un paso que hay que seguir, debe convertirse en material de estudio. Yo creo que eso es certero. El prólogo del libro Teatro Completo, que se va a lanzar el viernes, Teatro Completo de Juan Vera, es de Mauricio Redolés. No, Redolés hizo un texto en La Solapa de cómo lo conoció. Ah, ya, correcto. Que es muy interesante, porque a raíz de eso Mauricio Redolés escribe un poema, que es un poema muy breve, pero muy directo. ¿Cuál, te acuerdas? No me recuerdo textual, pero lo que me dijo Juan Vera, y nombra el lugar y la hora, por ejemplo, y Juan Vera dice: cuando una mina quiere, quiere; cuando no quiere, no quiere. Y es como un relato de cuando estaban armando un equipo para hacer talleres literarios en el exilio. Y una persona no llegó, entonces Mauricio estaba esperándola y estaba un poco nervioso para poder armar este taller, y Juan Vera respondió con esa frase, lo cual quedó en un texto poético. Y que encaja con la literatura, la escritura de Redolés, porque que tiene esos cambios también, esas brusquedades, por decirlo así, sí. o reiteraciones irónicas, ¿cierto? Sí, con ese humor rápido, claro, fugaz. Claro. Y ahora, la otra cosa, en la Estación Central hay un sindicato ferroviario, por lo menos está el local, no sé si funciona como sindicato todavía. Ahí lo aman a Juan Vera, ahí se han hecho muchas actividades de recordación de su muerte. Yo recuerdo haber participado en una ocasión. Estaba especialmente interesado con el tema de los ferroviarios, Juan. Sí, el riel se llama así porque Juan Vera, según lo que cuenta Anita, él de niño siempre tuvo la fascinación por los trenes. Él escribía con un tren eléctrico que funcionaba en su habitación, y mientras el tren giraba, él escribía a máquina, y primero a papel y luego a máquina. Pero además tenía esta visión del obrero ferroviario, y cómo funciona el tren también en un sentido metafórico como un colectivo que debe estar completamente organizado para él dice una frase, dice: un error lejano es un accidente cercano. Dice, en el fondo, entonces hay una visión de colectividad también. Claro. Hay un factor histórico, hay un factor patrimonial que lo nombra Rafael Ahumada, que es la defensa del tren cuando lo estaban desarmando en dictadura, y la dramaturgia de Juan Vera también es importante como un antecedente de ese proceso histórico, del proceso histórico de la defensa de un patrimonio, y también de una lucha porque exista y subsista un tipo de trabajador en torno a... Es toda una cultura también. Exacto, la cultura ferroviaria. Sí. Claro, bueno, y un tema absolutamente vigente. Entonces, se está hablando actualmente de la reposición del tren, y mucha gente está de acuerdo, sobre todo cuando los camioneros se ponen a trabar las carreteras, ¿no es cierto? Sí. Como que se echa de menos una forma de transporte también, de carga y de pasajeros. El campo, el salitre, por supuesto, también los mineros. Sí, El Salitre es una obra histórica sobre la Guerra del Pacífico. Juan Vera la escribió estando en Inglaterra, descubrió las cartas de Thomas North con Randolph Churchill. Claro. Bueno, Mr. North fue el que organizó y compró al gobierno chileno para participar, ¿cómo se dice? Incentivó para que participara en la guerra y recuperar
Sí, sí. Y eso es interesante porque aquí se habla de que es como un relato desde una vertiente ideológica. Claro. Y no, realmente Juan Vera encontró en las bibliotecas en Inglaterra, en el exilio, claro, los documentos. Entonces es súper importante en el sentido de que no es un problema de nacionalismos entre países latinoamericanos, claro, solamente. Hay un neocolonialismo asociado, hay un imperio extractor que incide en que tengamos una guerra. Entonces, claro, y luego los mineros también. Posteriormente hay varias obras que trabajan con la temática del minero también. Claro. Bueno, y todos temas nuevamente vigentes, absolutamente vigentes, que tienen que ver con algunas propuestas para renacionalizar la minería del cobre, el litio, por supuesto, en manos privadas, la recuperación del tren, el respeto, la recuperación del respeto al trabajo y a los trabajadores. Faiz, ¿dónde y cuándo se lanza el libro? El viernes 27 de mayo a las 19 horas en Recoleta, en la Junta de Vecinos de Bellavista, Dardiñac 132. En Recoleta. Sí. Está a la entrada, Dardiñac está a la entrada de Recoleta después del Parque Forestal, ¿cierto? Uh-huh. Ahí está. Bueno, tú vas a estar presente ahí, vamos a ir a mostrar ese libro. A ver, muéstrame uno para acá, para tenerlo yo también acá. El teatro completo, esto es, Teatro completo de Juan Vera, un hombre que se identificó también por su largo bigote, que se la jugó entera por el teatro en condiciones muy precarias y sin preocuparse de las dificultades, ¿cierto? Y otra también una motivación personal, la voluntad de llevar adelante. Ahora, la voluntad de Faiz Machín y otras personas han logrado que se publique por primera vez teatro completo, 14 obras. Sí. 14 obras de teatro que van a estar a disposición del público en general y, por supuesto, de los investigadores y de los estudiantes de teatro. Un tema fundamental. Gracias por venir, Faiz. Gracias a ti, Leo. Muchas gracias. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí, en Bio Bio TV.